Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén, espero estén bien. Ahí tengo que ir cambiando la entrada de cada uno de los temas. Ya aburre. Bueno, no, espero realmente que estén bien, que disfruten su domingo y que estén estudiando. Sé que tienen actividades para el día de mañana y en vista de eso, bueno, hoy es domingo 10, 11. Sé que el día de mañana pues tienen una actividad, tienen cortos. El mío pues ya hablamos, nos pusimos de acuerdo con el equipo con el equipo, con las chicas representantes, ¿verdad? Perdón, chicas, para poder hacer un cambio. Así es que en poder es que salgan bien en ambas actividades. Este, a Tima no lo hicimos con bastante tiempo de antelación, pero pues así le dedican el 100% de su atención y de su estudio a esa, a la actividad que tienen de mañana, bioquímica, no estoy muy seguro, pero bueno, espero salgan bien, espero hayan estudiado y salgan bien en esas actividades. Disculpen la voz, ando un poco afónico, creo, así es que, no, sí, no es que creo, sí ando afónico. Eh, Así es que, bueno, vamos a continuar con los temas. Ya, bueno, el día de ayer pues también ya se compartió el orden de los temas que van a ser expuestos en este ciclo, en este cómputo, perdón, comenzando el sábado 17 con dos grupos, ¿sí? Próximo sábado inician pues dos grupos. Vamos a empezar con los temas de microanatomía. Estoy tratando de trabajar así, sacando primero una parte y luego la otra. Llevarlas a la par es un poco tedioso, se pierde un poco el hilo. Entonces mejor estoy pensando sacar una parte primero y otra parte después. Es una prueba, recuerden, ya les he comentado, es mi primer año como ya de los 4, 5 años que tengo con la universidad. Es mi primer año, no, 4 años con ustedes, es el cuarto grupo, pero es el primero que trabajo con microanatomía 1, microanatomía 2 ya está, ahí no hay problema. Microanatomía 2 no la llevo a la par, o sea, la voy preparando ahorita con ustedes, voy estrenando los videos, pues por decir así, voy estrenando la temporada. Me decía un estudiante que ve mis clases, pero no es de aquí, de la Univo. Me dice que las suyas son temporadas tipo Netflix. Sí, le digo, o sea, pero después del tiempo que duran las clases. Yo sé que era una burla o era un comentario, pero yo ya les he comentado que, valga la redundancia, que no puedo resumir a 15 minutos, a media hora, a una hora, me cuesta, no puedo. Máximo si empiezo a contarles babosadas que nos pasaron o que me pasaron el estudiante, pues a veces a uno, pues esas experiencias le sirven de mucho, o sea que alguien se las cuente, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, pues me gusta oír experiencias de médicos viejos, pero bueno, así que ya están los temas, ¿verdad? Ya están distribuidos. Hubo un pequeño error al inicio, pero luego lo corregimos y, y ya el sábado pues comenzamos. Les pido pues que hagan un buen resumen. Es un error creer que el que habla más va a tener mejor nota. No. El que describe bien, el que habla bien de su tema, el que lo domina, el que no se le nota que está leyendo, porque cuando se está leyendo se nota, jóvenes. Eso se nota. Yo me fijo mucho en eso, me fijo mucho en la dedicación al material de apoyo, en buscar un buen material de apoyo, en reforzar la información que me están dando, que conozcan realmente el tema, los términos que a veces se incluyen en un tema, no solo leerlo, que lo conozcan. Entonces todo eso yo me fijo, o sea, son las cosas que yo trato de identificar.
El resumen o lo que ustedes me dicen, pues está en el reporte que siempre me envían. Ahí está todo. Pero mi interés es verlos al frente, verlos hablando, verlos exponiendo. Tuve un comentario por ahí de alguien que no pude exponer porque hay muchas razones. Por eso doy fecha con mucho tiempo. Por eso tienen la posibilidad de que cualquier situación que vaya a interferir con su exposición, pues ustedes puedan resolverla previo. Situaciones de mala señal, situaciones de mala unidad de video, de audio, todo eso ustedes lo pueden resolver antes, previo. Si se fue la luz y todo eso, pues si se fue en el momento, pues ahí ni modo, ahí yo no tengo cómo decirles algo, pues, pero ya en el momento dado, a ver, como que, o ya después de que pasó el tiempo, pues tampoco. Fíjense que de una u otra forma, yo sé que cuesta estar hablando frente a una cámara, estar hablando frente a un artefacto que no tiene vida, es bien difícil, y que el interactuar es bien difícil. Alguien me decía hace poco, usted da las clases como que nos tiene enfrente. Sí, es verdad, yo me los imagino a ustedes que los tengo enfrente. O sea, es la forma de dar la clase. Yo estoy platicando, mis clases son platicadas, no son clases magistrales. O sea, no las quiero ver así. Mis clases son platicaditas, así el término. O sea, mis clases son lo que dice, lo que me orienta la diapositiva y mi experiencia y el conocimiento acumulado ya de 6 años en la Nacional dando, siendo instructor y docente, y más lo que llevo ya con ustedes. O sea, entonces, la idea es esa, pues, que sentir confianza, y les pido a ustedes pues que lo hagan así también, con confianza. Todos somos compañeros, aquí prácticamente yo soy un compañero más a la hora de una exposición. La diferencia es que yo sí les pongo nota. Entonces no tengan pena, no tengan miedo, no tengan temor. Hubo una situación muy fea de un grupo que todos la conocemos, y alguien me decía, y usted les dijo, ¿por qué no los corrigió en el momento? Porque no es mi estilo. No soy médico o docente así entre comillas, ahuevador. No, tampoco. Las correcciones deben ser en privado, y los elogios en público. Los aplausos son en público y las correcciones, los llamados de atención son en privado. Por lo menos así pienso yo. La integridad, la integridad moral de una persona, su psiquis, se puede afectar al hacer algo así en público, a huevarlo en público. No es así la cosa, ¿verdad? Entonces, para los que les cuesta y todo eso, pues quítense esa situación, porque esto se va a quedar, esta forma de trabajo se va a quedar. ¿Por qué? Porque hay muchos docentes, a veces habemos docentes, habemos profesionales que para nosotros es más fácil esta forma de trabajo que la presencial. ¿Por qué? Por el tiempo, por las responsabilidades que uno tiene. Uno no tiene horario, uno nunca tiene horario. Uno puede decir, yo solo en la mañana veo pacientes, sí, pero ¿y las emergencias? Ya te ven a cualquier hora. Entonces eso pasa. Uno se pierde celebraciones, se pierde fiestas, se pierde vacaciones. Bueno, si le gusta su trabajo y se dedica, claro, hay que apartar tiempo, eso sí es verdad, pero cuesta. Cuando uno ya está muy metido en esto y todavía cree que tiene fuerza de trabajo, yo me creo todavía con fuerza de trabajo, me siento activo, o sea, me puedo desvelar y el día siguiente sigo activo, pues uno se dedica al 100. Máxime si el trabajo es bien remunerado, pues con mucha más razón, ¿verdad? Entonces les digo esto pues porque esto se va a quedar. La forma de trabajo así asincrónica o sincrónica a través de un medio, pues se va a quedar. Ahorita ya llevamos 3 congresos de forma asincrónica.
el médico que venía antes de un país extranjero, aquí más que todo, en el área que yo formo parte de una sociedad de medicina del pie diabético. Los ponentes que se traen pues son de México, Guatemala, Colombia, España, Costa Rica. Y gracias al esfuerzo, pues El Salvador tiene la vicepresidencia de la sociedad del pie diabético a nivel latinoamericano. Y de la sociedad del pie diabético aquí nacional, pues yo formo parte de la sociedad de los fundadores. Entonces lo que les quiero comentar es que ya llevan como 3 congresos y jornadas que se han hecho de forma asincrónica, cuando al inicio pensábamos que eso podría ser impensable, poder hacer una reunión o reunido, mejor dicho, a diferentes colegas a una hora específica frente a una computadora, pues era impensable, pero ya van. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Que eso pues mejora la formación, por un lado. Por otro lado, pues nos acerca, aunque sea de forma inhumana no, sino que no sea de una forma cercana, pues coloquial, pues tenemos cierta conexión, hay una conexión. Y lo otro principal, pues el gasto. Montar una actividad de esas son miles de dólares. Y ahorita pues la sociedad se ha ahorrado bastante dinero, porque ¿cuánto cuesta una membresía de Zoom? $100 y pico al mes. Ya si quiere tener más de 300 personas abonadas, pues como 20 pesos más, póngale 150. Eso es todo lo que se ha gastado. De ahí pues los temas, a mí me tocan los temas del pie, todo lo que tenga que ver con el pie, esos son los temas que a mí me tocan dar. Y anatomía del pie, ¿cómo se aunada a lo que es el pie diabético, lo sano y lo complicado, ¿verdad? Entonces se ha logrado hacer todo eso. Entonces, si a nivel profesional se está logrando hacer que funcione este tipo de reuniones, a nivel universitario pues tiene que funcionar. Entonces les digo esto porque las universidades han invertido una buena plata en estas plataformas. Moodle ya existía, la plataforma que ustedes conocen, pero nos servía solo para subir las clases. Subía las diapositivas, pero ya hoy Moodle cambió. Moodle tiene otras funciones mucho mejores que yo no las he explotado todavía, pero ahí están. Y ha invertido pues en otros programas, Clinical K y Complete Anatomy, que tampoco yo tengo actividades ahí, no las subo porque es mucho trabajo, pero quiero hacerlo. Entonces, decirles pues que se familiaricen con esto, que se familiaricen con esta situación, porque es la única que va quedando ante esto que ha pasado y que aún no pasa. Y al pasar, o sea, ya cuando volvamos, así como ¿quién fue? Suecia o Escandinavia, no sé quién acaba de decir que, no, Israel acaba de decir que tiene 50 y no sé con cuántos de porcentaje, 56% de gente ya vacunada, y gente enferma pues nulos a contacto local. Los que tienen positivo son contacto externo, y han logrado inmunidad del 92% utilizando las vacunas de Pfizer y de Moderna, aunque estas pues tienen más, han demostrado tener un poquito más de complicaciones. Aquí nos están poniendo la Coronavac, que es la de Sinovac, que es la chinita, y no nos ha dado mayor cosa. Más payulo si me veo, creo yo, pero no tiene nada que ver con la vacuna. Pero bueno, vamos a desarrollar esta clase, la clase de cráneo, siempre de macroanatomía. Vamos a hablar del cráneo, vamos a hablar de sus
componentes de sus huesos, las suturas y varias situaciones. Es una clase dividida en dos. Ya de por sí está dividida en dos. Esta pues es la primera parte. Ojalá la pueda dar en una sola. Ya llevo 15 minutos y no he empezado a dar la clase. Imagínense cómo va. Así es que quiero ver, permítanme. Sí. Permítanme. Bueno. Quería mostrarles esta. Esta era la entrada de la clase de hace un año. Abril 2020, no le puse la fecha, pero sí en abril del año pasado, pues igual que este año. Estábamos hablando de esta clase, estábamos desarrollando esta clase de cráneo, ¿verdad? Así es que era de un mensaje de esperanza porque la situación estaba fea en esos días, estaba horrible, no hallábamos qué hacer realmente, ¿verdad? El equipo de trabajo del doctor Castro Cisneros y la doctora Alvarado de Aragón, pues que ya no está dentro del equipo, pero siempre fue una persona muy valiosa. Ella me ayudó mucho a familiarizarme con estos con este sistema, con esta forma de dar clases. La forma que yo conocía de dar clases es abismal la diferencia entre esa y esta forma con ustedes, y ya no digamos entre lo que aprendimos en los primeros 3 años con la carrera a esta de hoy con las reuniones, pues con las clases virtuales. Pero bueno, estos son alumnos de ese entonces, ¿verdad? Bueno, sigamos. No existe una manera fácil, no importa cuán talentoso seas. Tu talento te va a fallar si no lo desarrollas, si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día. Fíjense que eso yo ya lo he dicho, yo veo mucho potencial en este grupo. Veo mucha facilidad de palabra en algunos, veo muchos extrovertidos, extrovertidas, veo muchos con habilidades didácticas, manuales, en fin, algunos con conocimientos técnicos de computación o de diseño o de lo que sea, pero tienen muchas virtudes realmente el grupo. No todos, por supuesto, hay otros que les cuesta más, pero eso va a estar de choto, o eso no va a servir si no se pone en práctica, si no se junta con el estudio de la materia, pues, verdad, de lo que estamos llevando en este momento. Es de que hay que trabajar duro, realmente hay que trabajar más. Yo creo que esta forma de trabajo nos obliga a trabajar mucho más duro que cuando era presencial, porque aquí estamos trabajando con situaciones que, una, desconocidas, y dos, tratando, de mi parte, tratar de mandar información que cale en su cerebro y que entre y que se quede, que sirva para generar una actitud de deseo de aprender, una actitud de deseo de investigar y a la vez una actitud de deseo de practicarlo. Entonces, es más difícil. Presencial, pues ahí está uno enfrente, está hablando y bueno, fácil. Pero así es más difícil. Yo no sé qué está haciendo. Es muy posible que la clase o yo esté en una pantalla, como dicen, lero, y el que está frente o el interesado esté en otra cosa. O esté platicando con alguien y uno está lero, pues ni modo, ya no es mi problema. Pero sí es... y yo me voy a alegrar cuando veo cuántas visitas tiene la clase o cuántas veces ha sido reproducida, porque eso sí me lo dice YouTube. Pero realmente se aprovechó esa clase, no lo sé. Yo hago mi parte, hacer el esfuerzo y el máximo si es posible, pero queden ustedes, vea si se dedican, si trabajan duro
para ser mejor cada día, como nos dice ahí el señor de Men in Black. Bueno, como les decía, pues vamos a hablar del cráneo. El cráneo, pues ya sabemos, es donde se aloja pues el centro de comando de nuestro cuerpo, y a la vez es el lugar donde se localizan la mayoría de los sentidos, la mayoría de los órganos relacionados con los sentidos, que son los que nos permiten la interacción con el exterior. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que percibimos. Todo eso pues está en esa zona, en lo que es el cráneo. Y para eso pues es lo que vamos a ver en esta clase, cómo se subdivide en un neurocráneo, en un viscerocráneo, por ejemplo. Cómo pues está subdividido, cómo está localizado pues el cerebro, cómo están ubicados los agujeros propios de la base del cráneo, que son las puertas de salida o a la vez puertas de entrada de órganos importantes como las venas, los nervios y las arterias, en su trayecto pues hacia el encéfalo, desde el encéfalo hacia abajo. Vamos a hablar un poco de los pares craneales, vamos a tocar un poquito bastante, así como decir duro blando, vamos a hablar un poquito bastante de neuroanatomía, aunque van a tener la oportunidad de una materia específica de neuroanatomía en un futuro. Pero aquí pues vamos a sentar las bases de eso. Y para eso pues hablaríamos de permítanme, estoy teniendo problemas. Vale, ya está corregido. Es que me estaba reproduciendo con el intervalo que tenía y así pues me la va pasando solita. No me permite a mí, ¿cómo se llama? Dirigir la presentación, sino que me las iba tirando así solas. Ya está, se me olvidó en qué estaba. Pues bueno, eso es lo importante de esta clase, que es el centro de comando, que sin la cabeza no podemos vivir, por supuesto. Es un órgano, pues sí, es una área donde están órganos tan vitales pues como el corazón, o sea, son necesarios pues para la vida, ¿verdad? Entonces de eso vamos a hablar, de cada uno de sus huesos, generalidades, iríamos hablando, cosas pues que vienen a complementarse con lo práctico. Yo espero que esto, me imagino que ya lo tuvieron que haber visto, lo que se refiere a cráneo. Pienso yo que ya tuvieron que haberlo visto. Pero bueno, veamos entonces. No me funcionó. Oh, sí. Puntero. Bueno, como dice ahí, pues que es el centro de control y de comunicación. Es el área de carga y de descarga del organismo. ¿Qué alberga? Alberga el cerebro y por lo tanto es el lugar de la ideación, ¿verdad? De las ideas, del pensamiento, de la conducta, de los sentimientos, de todo, pues, ¿verdad? De todo, de la memoria. La creatividad, la imaginación, las respuestas, la toma de decisiones y la memoria. Contiene receptores sensoriales especiales, como cuáles: el ojo, el oído, la boca, la nariz. Esos son sentidos sensoriales especiales. O sea, son terminaciones nerviosas sensoriales porque captan información y a la vez transmiten información. Cualquiera puede preguntar, si un ojo no transmite información, ¿cómo no? Si transmite información, veámosle los ojos a alguien y podemos describir tristeza, alegría. Bueno, ahorita, así como nos toca andar, ¿verdad? Con la mascarilla y prácticamente lo único que se nos ve solo es los ojos, hemos aprendido mucho a identificar situaciones relacionadas con la mirada. Y podemos saber si esa persona está triste, está alegre, está animada, está entusiasmada, está excitada, en fin, muchas situaciones que pueden verse a través de los ojos y también nos pueden manifestar información sobre alguna enfermedad. Hay enfermedades, por ejemplo,
hay unos anillos que no me acuerdo ahorita el nombre, cómo se llaman. Hay unos anillos que se hacen alrededor del iris que están relacionados con la intoxicación por plomo. La ictericia, o sea, el tinte amarillo en los ojos, pues es una señal de algún problema hepático. La esclerótica, que es lo blanco del ojo, eso ahorita lo digo así, el otro año no, el otro ciclo no vamos a decir que la esclerótica es lo blanco, no, solo voy a decir la esclerótica. La esclerótica, pues podemos verla sucia, o sea, no blanca como se ve, y es de señal de alguna patología, hasta de un cáncer, porque hay metabolitos y ¿cómo se llaman estos? Metabolitos y son tóxicos, pero ahorita son radicales libres que pueden estar circulando en la sangre y se acumulan ahí. Hay enfermedades como la toxoplasmosis que puede llegar a alcanzar un ojo. En fin, hay muchas situaciones que el ojo transmite información, pero por supuesto su especialidad es en la captación. Hay unas terminaciones, hay un par de células especiales en el ojo que son los conos y bastones, que los encontramos en la retina, que esos son los encargados de la visión, tanto la visión de día como la visión nocturna. Los bastones son de la nocturna y los conos son de día. Decir eso es para mí como una forma de yo entenderlo, pero no es así realmente. Los bastones se encargan de la visión en sitios donde hay baja luz, y los conos, por ejemplo, cuando entramos al cine. Ustedes entran al cine, ya empezó la película y solo se ven esas lucecitas en el piso y empieza a bajar uno ahí en Cinemark y puede medio chocar porque el ojo no se ha acomodado todavía. Entonces, esa acomodación, esa visión es gracias a esos bastones. Ahora, en condiciones de luz alta, los encargados pues son los conos, los que ayudan a regular también la entrada de luz. Ahora, ahí incluyen también unos músculos, los músculos ciliares del ojo, que son los del iris, que permiten la entrada de luz, pero les estoy explicando una clase de anatomía 2 y no es esa la idea. Pero sí, para que sepan que hay un par de células muy especiales ahí en el ojo que se encargan pues de eso. Entonces pues también vemos los instrumentos necesarios para la emisión de voz, que no solamente son las cuerdas vocales las que me están afectando ahorita a mí, sino que también está la lengua, los dientes, la misma cavidad oral y la misma cavidad nasal, pues actúan como cajas de resonancia y son las que ayudan pues a emitir la voz. Pero ahí también tenemos el centro de la comunicación y ¿cómo se llama? Y de la expresión, como dice ahí, es la puerta de entrada para el combustible, la alimentación pues de nuestro cuerpo, agua, oxígeno, y la puerta de salida para el dióxido de carbono, pero también es la puerta de entrada para los sonidos, las vibraciones registradas por la membrana timpánica, las ondas de sonido que son registradas por la membrana timpánica, que las convierte en vibraciones, tal cual un redoblante. O sea, alguno de ustedes salió en alguna banda de paz, en mi tiempo se llamaban bandas de guerra, ustedes tuvieron que estar en alguna de esas bandas, y los que tocaron algún instrumento de percusión, pues había una estructura que va encima del redoblante, que se llama pergamino, que es donde las baquetas golpean y ahí pues eso vibra. Entonces así funciona la membrana timpánica. Las vibraciones se registran a través de los huesecillos del oído y esto los llevan hacia la ventana oval que está en la cóclea y en el laberinto óseo. Y el laberinto óseo pues que es la cóclea y el vestíbulo, y la cóclea pues que el vestíbulo se encarga de lo que es el equilibrio, y la cóclea pues que tiene que ver con la audición. Ahí llega el nervio vestíbulo coclear. El vestíbulo se encarga de la vibración, que es algo que tiene que ver con la propiocepción, o sea, lo que nos da la información del entorno, y la audición pues que es la otra parte del nervio. El nervio vestíbulo coclear es un nervio compuesto, lo que lleva dos tipos de informaciones: equilibrio y audición. Entonces este inerva la cóclea y lleva la información hacia el cerebro. Ya una información, o sea, imagínense, el sonido el sonido sufre varios cambios para poder llegar hasta el cerebro.
El primer cambio es que él nace como una onda, es una onda de sonido. Tiene que ver con el espectro electromagnético del que hablamos hace poco. Luego, pues, este sonido es percibido por el oído gracias a la membrana timpánica, que lo convierte en vibraciones. Las vibraciones pasan a través de los huesecillos del oído hasta la ventana oval, que tiene que ver con el laberinto óseo. En el laberinto óseo vuelve a convertirse en ondas porque viaja a través de la linfa y de la perilinfa, que lo vamos a ver más adelante, y se transmite hacia, hay una cosa que se llama helicotrema ahí adentro, pero también es parte de más adelante, y luego pues esta información, gracias a las células propias del oído, las células, se me fue el nombre ahorita, tienen un nombre especial. Esas células que están en el oído son las que transmiten la información, la registran como onda, porque es el líquido que las mueve, las registran como onda y generan electricidad. La electricidad es la que reconoce el nervio coclear y la lleva hacia el cerebro, que viaja ya como una información eléctrica, porque así es más fácil de entenderlo. Así que pasa por varios campos. Y no dejemos de lado también la olfacción. La olfacción o el olfato, pues es otro sentido especial que nos da información, pues, de lo que vamos a comer, de lo que está frente a nosotros, del compañero que no se bañó bien, de la compañera que no se ha lavado el pelo en un buen rato, de broma. Nos da pues información de que lo que está enfrente es algo apetitoso, es algo rico, o es algo que no nos gusta, en fin, nos da mucha información el olfato. Y el gusto, pues a través de los receptores del gusto que encontramos en la base de la lengua. Pues bien, imagínense que ya prácticamente describí pero una idea de una de las clases de anatomía 2. ¿Se compone de cuántos huesos? Se compone de 22 huesos. A la par tengo 25. Primera pregunta, ¿por qué digo primero que son 22 y luego digo que son 25? Bueno, ahí ustedes pues me la investigan. Permítanme un segundo, quiero ver algo acá. Bueno, hoy sí. Entonces les decía, ahí les dejo esa incógnita. ¿Por qué digo 22 y luego digo 25? Aunque tengo un error. También ahí me lo investigan. ¿Cuál es el error que tengo ahí? Porque tengo un error. Los huesos están unidos mediante suturas. Esas suturas, en un inicio, ¿verdad? En el recién nacido, cuando recién nacemos, pues esas suturas no están del todo, ¿cómo les puedo decir? No están del todo unidas, o sea, no están osificadas como deben ser, o sea, se les dice sutura, pero realmente los huesos están en cierto modo separados. Si nos recordamos de las clases, ¿verdad? De articulaciones, pues nos vamos a recordar donde hablábamos sobre las suturas, que en un inicio, pues hay una membrana que mantiene unidos los huesos, pero entre ellos no están unidos. Caso diferente, pues ya después del año, de los 2 años, o a nuestra edad, bueno, a la de ustedes, yo ya los tengo ya más que duros. A la edad de ustedes, pues los huesos ya, algunos van cerrando por completo ya las suturas, otros pues todavía ya las tienen cerradas por completo, o están en proceso. Entonces ya esa membrana no existe. Esa membrana que existe a veces en la sutura, donde confluyen, ¿qué? 3 huesos, por ejemplo, es donde se forman lo que conocemos como fontanelas. Las fontanelas, pues no es más que la presencia de una membrana de características cartilaginosas, o sea que tienen una parte de hueso y una parte de hueso y una estructura de cartílago que permite la unión pues de 3 huesos, por decir así, en la cara anterior, a nivel anterior, pues vamos a tener la confluencia de los parietales con el frontal,
y a nivel posterior, pues la de los parietales con el occipital. Pero también hay otro tipo de fontanelas que se forman laterales, aunque las características, sí, la estructura no es similar a las que estamos hablando. Cuando decimos cuáles son las fontanelas, por antonomasia, pues ya decimos la Landa y Bregna, ¿verdad? Que son las fontanelas de la unión de los parietales con el frontal y de la unión de los parietales con el occipital. Esta zona de las fontanelas, no, lo vamos a ver más adelante. Ahorita me voy a adelantar mucho a eso y me voy a atrasar. Les iba a hablar un poco sobre las hipnoprácticas, pero eso lo vamos a hablar después. Los huesos, el cráneo dice, puede subdividirse las cuales son inmóviles. O sea, las suturas, que es la forma de unión, son inmóviles. Son inmóviles cuando ya están osificadas. A medida en el primer año de vida, pues, y durante la infancia, estas tienden tal vez no a ser móviles, no a que el cerebro se mueva, se desplace, no, ¿verdad? Pero sí permiten el estiramiento, permiten la separación entre ellas para darle paso al crecimiento del cerebro, porque en los primeros años de vida o durante la infancia el cerebro crece y crece. A algunos les crece más de más, parecen tachuelas, pero eso es otro pisto. Y más si se dejan el pelo todo raro, como andan hoy muchos hipotes. Estamos con contradicción, las hipotas andan un poco pelonas y los hipotes quieren andar mechudos ahorita, pero bueno, lo digo por mis hijos, no porque he visto algunos de ustedes en los videos, aunque sí he visto algunos. El cerebro comienza a expandirse a medida desde que nacemos. El cerebro comienza a expandirse y esa expansión es gracias a que existen esas en las suturas, ese tejido cartilaginoso que permite el estiramiento del cerebro. Por supuesto, a la par del crecimiento del cerebro también va el crecimiento de los huesos. Eso así es, no es que en un momento va a estar demasiado abierto, no, ¿verdad? Entonces va creciendo el cerebro y esa es la movilidad que permite, por decir así, pero en realidad no es que se muevan, sino que es que permiten el estiramiento del cerebro. Si las fontanelas o las suturas se osifican rápidamente a temprana edad, el daño es cerebral. El cecipote se queda con RM, con retraso mental, porque no desarrollan su cerebro, o son cipotes con dificultades, con varias dificultades, dislalia, problemas de aprendizaje, problemas de atención, en fin, un montón de cosas que pueden aparecer debido a que el cerebro pues no se desarrolló como debía. El cráneo pues puede, pero existe una excepción de los huesos que están unidos en el cerebro. Existe una excepción de huesos que sí permiten movimiento. Son articulaciones sinoviales. Ahí se las dejo de tarea. Una porción superior, lo que conocemos como la calvaria, que es esto, perdón, no tengo el puntero, sí, aquí está. Esto es lo que le conocemos como la calvaria. Vea la parte de la tapadera del cerebro, del encéfalo, que esta pues está en la zona que conocemos como la cavidad craneal y que por supuesto alberga al encéfalo. Les digo que esta es la calvaria porque es la tapa. A esto es lo que se llama calvaria. A todo lo que está adentro es la cavidad craneal o cavidad intracraneal. A eso es lo que se le llama. Y en la cavidad intracraneal es que está alojado el encéfalo. Luego pues tenemos una base que es siempre parte de la cavidad craneal. Encontramos una base que es el suelo de la cavidad craneal. O sea, la calvaria es el techo, el piso es la base del cráneo. Ahí lo que vamos a encontrar es un sinnúmero de agujeros que son los que permiten la salida o la entrada tanto de nervios como de arterias y venas que van pues hacia abajo. Y más inferiormente, o sea, esta zona de acá, ya abajo de la base, encontramos una porción inferior que es la que se conoce como el esqueleto facial o también como llamado el viscerocráneo. Este es el neurocráneo, esto lo vimos en la clase anterior,
de anatomía de superficie. Este es el neurocráneo y este es el viscerocráneo. Sigamos. Los huesos que componen la cavidad craneal, pues, son los huesos temporales y los parietales. Por supuesto, pues son huesos pares. Y pues parte del frontal, porque hay una parte que va a estar dentro del macizo facial, aunque no se cuenta dentro de los huesos del macizo facial. Entonces mejor decimos que es parte de la cavidad craneal. Y por supuesto el etmoides, el esfenoides y el occipital, que estos juntos, también el frontal, pues nos ayudan a conformar la base del cráneo. Los huesos que conforman la calvaria, o lo que también de otro nombre es la bóveda craneal, son los parietales, parte de los temporales del frontal y del occipital. Estos son la tapadera. Estos son la tapadera. Estos son los huesos de los que acabo de decir. Los anteriores son los huesos de la cavidad craneal. Son dos cosas diferentes. Eso sí quiero que quede claro. Vea, la tapadera, o lo que conocemos como calvaria, sí, la calvaria es una cosa, es la tapadera del encéfalo, de la zona de la cavidad craneal. Pero los huesos que conforman la cavidad craneal, pues son todos los que describí anteriormente. Ahí digo yo una parte del frontal. Dejémoslo claro, el frontal, los parietales, los temporales, el occipital, el etmoides y el esfenoides. Todos ellos nos forman la bóveda craneal o la cavidad craneal. Y la calvaria solo es el frontal, los parietales, los temporales y el occipital. Los huesos que conforman la base del cráneo son principalmente parte del esfenoide, del etmoides, del frontal, el occipital y una parte de los huesos temporales, principalmente la porción petrosa del temporal. Esto parece trabalengua, yo sé, se oye difícil, pero no, es más que todo de entender qué huesos están involucrados en el neurocráneo. Por eso para mí comprender, es más fácil decir neurocráneo, viscerocráneo. Neurocráneo, imagínense todos los huesos que están en el neurocráneo. Son los huesos de la cavidad craneal. Unos son la calvaria y otros son la base del cráneo. Si ustedes se lo aprenden así, no les va a costar. Entonces, ahora bien, sí tienen que conocer cada hueso y tienen que conocer la posición de cada uno de ellos. Eso es lo que tienen que hacer. Los huesos que conforman el esqueleto facial, o lo que también se llama en alguna literatura, lo van a hallar con el nombre de macizo facial. Ahí nos encontramos a los huesos nasales, los huesos palatinos, los huesos lagrimales, los huesos cigomáticos, los maxilares. Cuando decimos los maxilares, ¿verdad?, es porque en esta literatura lo maneja como maxilar superior, maxilar inferior. Si ustedes se recuerdan de la primera clase, cuando vimos esqueleto axial y apendicular, yo dejé en claro que yo utilizo maxilar para el maxilar superior y punto. Porque se puede entender que en el desarrollo cuando veamos los temas de desarrollo esquelético que le toca a alguien, que es un sistema embriológico, vamos a ver cómo el maxilar, le voy a poner el apellido ahorita, el maxilar superior inicia como dos huesos, los cuales se unen en la línea media, pero al principio son dos huesos, maxilar superior derecho, maxilar superior izquierdo, y luego pues se unen en la línea media. Defectos en la unión en estos huesos son los que provocan los problemas de labio leporino y de comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad oral, y unos defectos que no vienen al caso, o sea, no son parte de la anatomía. Sí, son parte del estudio del médico, pero no de este momento. Entonces, yo desde ahorita les digo, para mí es maxilar
Punto. Maxilar es el maxilar superior, lo que está arriba. Y maxilar inferior es la mandíbula. Entonces yo manejo nombre de maxilar y mandíbula. Y no vayamos a tener problemas, por favor. Ahora bien, alguien me pone maxilar superior, maxilar inferior, yo no se la voy a poner mal en ningún momento, porque así aparece en algunas literaturas. Pero yo hago la aclaración para que no se vayan a confundir con lo que yo digo. Yo no digo maxilar superior, maxilar inferior. Yo digo maxilar y mandíbula. Espero me entiendan. Pero la literatura de donde yo tomo esto, que es la que ustedes tienen, la de, ¿cómo es? El Gardner para estudiantes, algo así se llama. Ahí está, así lo maneja. Luego tenemos los cornetes nasales inferiores. Este sí hay que ponerle apellido porque hay cornete nasal superior, medio e inferior. Superior y medio son cartílagos. Esos son parte de la mucosa, son parte de la estructura cartilaginosa de la cavidad nasal. Los cornetes nasales inferiores son huesos. Eso sí hay que tenerlo claro. Entonces, pues, ahí sí quiero apellido. Los cornetes nasales inferiores y el Bomer, ¿verdad? Que ya son, ahí habla de huesos pares e impares. Apréndanselos así, porque yo hago algunas preguntas, les digo cuáles son los huesos pares del cráneo, cuáles son los huesos pares del macizo facial, para que se lo aprendan. Entonces, de lo que estaba hablando, perdón, y le señalé, esto es parte del macizo facial. Esta es la base. Este es el macizo facial, ¿verdad? Donde encontramos los nasales, los lagrimales, maxilar, perdón, el cigomático, el maxilar, la mandíbula, son huesos del macizo facial. Los cornetes pues no los vemos porque están adentro. Los huesos de los que estábamos hablando: hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal, hueso occipital, hueso esfenoides que podemos ver acá. Esta parte de aquí es el etmoide, esta parte de acá pues es son parte de los lagrimales, los nasales, el maxilar, el cigomático y por supuesto la mandíbula. ¿Qué más? Bueno, sigamos. Hablemos de algunos huesos, vamos a hablar de algunas características de cada uno de los huesos. Por ejemplo, vamos a hablar de... permítanme, esta diapositiva está muy estirada. Permítanme, la voy a corregir. No sirve esta diapositiva, si no me sirve, permítanme. Ok, hoy sí ya está corregido. Que no se veía lo último. Porque hablaba sobre la mandíbula. Bueno. Sí, va. Entonces les decía pues que vamos a hablar un poco acerca de algunos, vamos a hablar generalidades de algunos de los huesos que conforman pues las estructuras de las que estamos hablando. Hablamos sobre el frontal, ¿verdad? Donde algunos puntos importantes, unos puntos de reparo importantes para ellos, pues es, por ejemplo, los arcos superciliares que se encuentran en esta zona de aquí. Son rebordes, vea, sobre la estructura, sobre la diáfisis, no, aquí no se dice diáfisis, sobre la estructura del hueso frontal. Los arcos superciliares, que es donde se desarrollan, pues ya en la piel, ¿verdad? Como vimos por encima, se desarrollan las cejas, ¿verdad? Esos son los arcos superciliares. Hay una parte importante que se llama la glabela, ¿verdad? Que es esta zona de acá. La glabela, que esta es una eminencia, es una protuberancia que tenemos en esa zona. Váyansela tocando para que entiendan. Es una eminencia ósea, por supuesto, que se sitúa, como ven ustedes ahí, en el centro de la parte inferior del hueso frontal. Es el punto de confluencia de los arcos superciliares. Como es la zona donde también se desarrollan las pestañas, por eso es que algunos pues tienden a tener unión de las cejas, perdón, de las pestañas, de las cejas en la parte media y se hace como que es una uniceja, ¿verdad? De que algunos hasta les ponen hasta de apodo como CJ, les digo porque tenía un compañero que hacía, pero bueno. También tenemos
la escotadura y también encontramos un agujero supraorbitarios, que son estos de acá, escotadura y agujero supraorbitario, que este escotadura supraorbitaria, la escotadura es la abertura, esta de acá, porque la escotadura supraorbitaria es del hueso frontal. Luego vamos a ver que las demás escotaduras ya son de los otros huesos, los que conforman la órbita. Esta es parte de la 2. Ahí vamos a volver a hablar de este hueso otra vez ya en anatomía 2, cuando nos veamos la clase de órbita. Pero vamos a hablar del ojo, los huesos y toda la estructura. Pero aquí pues solo quiero que vean que la escotadura pues orbitaria, supraorbitaria, es parte del hueso frontal. Y por supuesto ahí se encuentra un agujero, que también lleva el mismo nombre, agujero supraorbitario. Es un agujero que sirve para la emergencia de uno de los nervios que se encargan también de la inervación de las estructuras internas del ojo. Salen unas raíces motoras del nervio oculomotor, el oculomotor o motor ocular externo, salen hacia la piel de la periórbita para inervar esa zona. Acuérdense que de ahí hay uno de esos músculos, que es el músculo elevador del párpado, que tiene que ver con la inervación de este músculo, de este nervio, y por eso pues existe un agujerito por donde él emerge para inervar parte de la musculatura y piel pues de la periórbita. Luego también tenemos la apófisis cigomática del frontal. Esta que está acá es una parte ósea que viene de la continuación del arco ciliar y le sirve para la articulación con el hueso cigomático. Entonces esta se llama apófisis cigomática del frontal. En la misma forma, esta recibe el nombre de apófisis frontal del maxilar, ¿verdad? Entonces, apófisis cigomática del apófisis frontal del cigomático. Tiene el mismo nombre esta estructura. Pero la que me interesa aquí es la apófisis cigomática del hueso frontal, porque le sirve para hacer inervación con el cigomático. ¿Qué función lleva esto? Reforzar la parte externa de la órbita. Estos huesos se caracterizan por ser duros, por ser pétreos, por ser sólidos, y tienen que serlo porque protegen el encéfalo. El nombre de bóveda no es porque es un hueco, no, el nombre bóveda es porque las estructuras externas son duras. Los huesos frontales, los huesos parietales, aunque también el hueso frontal en un inicio son dos huesos, fíjense, pero ya después se hace un solo. El hueso frontal, los huesos parietales, los huesos temporales, el hueso occipital son huesos gruesos, duros, pétreos, con alta resistencia. Entonces, lo malo es que a algunos pues se nos hace demasiado blindado y ni siquiera la información necesaria entra, pero ese es otro pisto. No, esta unión, esta confluencia de estos huesos lo que permite es la protección lateral de la órbita. ¿Cuántos pues hemos tenido algún golpe lateral por alguna situación, un sopapo, una caída, un accidente de vehículos o algo, y una de las zonas que fácilmente se dañan lateralmente en la órbita pues es esa articulación del hueso frontal con el hueso cigomático por ambas apófisis, pero raras veces va a salir fracturada a menos que el impacto sea demasiado, ¿verdad? Pero puede darse que se fracture, pero por lo general pues es una zona de alto impacto, resistente al alto impacto. Bueno, hablábamos de la apófisis cigomática del, ¿cómo se llama? Se me fue. La apófisis cigomática del frontal. ¿Qué más? Bueno, sí lo dije ya, la escotadura supraorbitaria del agujero supraorbitario, que es para pasos de... hay otros nervios, las ramas, el nervio trigémino
que ese es el quinto par craneal. El motor ocular común es el tercero. El quinto par craneal, que es el nervio trigémino, emite 3 ramas, por eso se llama trigémino. Tiene tres ramas, ¿cómo se llama? Las orbitarias, la maxilar y la mandibular. Las orbitarias, hay una ramita también que emerge por ese agujero supraorbitario. Eso se me había olvidado. Esa también, porque esta nos va a inervar. El tercero nos da unas raicillas sensoriales para la zona de la periórbita, pero las del quinto nos inervan toda la frente, inervan la zona de la frente, la piel de la frente, para eso sirve. Vea, esa otra raicilla del quinto par craneal son y además también hay vasos sanguíneos, esa es otra cosa, y eso tienen que saberlo desde ya. O sea, a la par de un nervio, el nervio, las arterias o las venas no viajan solas, siempre van el paquete de 3, siempre viajan así. Luego pues también tenemos el hueso cigomático, ya les decía, ahí de la apófisis frontal, pues del cigomático, que es para reforzar el arco, perdón, para reforzar la periórbita, para reforzar la órbita del ojo. Luego tenemos los huesos nasales, ¿verdad? Que son estos de acá, los huesos nasales en esta zona, y la zona donde confluyen el frontal con los huesos nasales, a eso se le llama nasion. El nasion o nación, yo le estoy hablando como que es National Geographic, no, nation, es que véanlo en algún video, así lo dicen, nation. Esa unión, ¿verdad?, es la que nos conforma la sutura frontonasal. La sutura frontonasal es la que se da en la zona del nasion. Y el nasion es la confluencia de los huesos nasales con el hueso frontal. Veamos un poco acerca del maxilar. El maxilar pues va a tener una apófisis frontal. Es la apófisis. ¿Se acuerdan qué es una apófisis? Una apófisis es una espina. Una espina, apófisis es lo mismo. No es lo mismo. Son sinónimos. Entonces, aquí vemos la apófisis del frontal y es del maxilar. Apófisis del frontal. Aquí va. Es la apófisis del frontal. Luego también tenemos la abertura piriforme en el maxilar. Aquí vemos la sutura del maxilar cuando eran 2 huesos, pero luego se hace una sola vez. Entonces, vamos a ver que en el hueso maxilar existe una abertura piriforme o forma de pera, podría ser, porque piri tiene forma de pera, tiene forma de prisma, tiene forma de triángulo. Entonces, es la abertura para la fosa nasal. Esa es la abertura piriforme. Luego pues encontramos estructuras como la cresta nasal, que la cresta nasal es del hueso maxilar. Esta es la que se continúa con el vómer, que ya vamos a hablar de él, pero la cresta nasal es del hueso maxilar. Luego tenemos las apófisis cigomáticas, que son estas de acá. Estas de acá son las apófisis cigomáticas y son las que terminan de conformar la órbita prácticamente. Terminan de conformar la órbita. Entonces, la órbita está confirmada por el maxilar, el frontal y el cigomático. Entonces, y todos son por apófisis. La apófisis frontal, que se une al frontal, la apófisis frontal del maxilar, la apófisis cigomática del frontal, la apófisis frontal del cigomático y la apófisis del maxilar que se une al cigomático. Entonces, todas estas pues ayudan a delimitar pues la órbita. Luego tenemos las apófisis alveolares. Las apófisis alveolares son las que tienen que ver con con los dientes, ¿verdad? Son las zonas de los dientes. Se les llama apófisis porque tienen cierta prominencia hacia el exterior y por decirlo así tienen cierta protuberancia, mejor dicho excrescencia exterior o frontal, por decirlo así,
y es pues la que dibuja los alvéolos donde se incrusta pues cada uno de los dientes. Eso pues con respecto al maxilar. Luego los cornetes nasales son estos. Estos son los cornetes nasales inferiores. Hay unos cornetes nasales medios y unos cornetes nasales superiores. Estos pues tienen que ver y eso pues automáticamente genera respuestas simpáticas y parasimpáticas para que estornudemos. Pero la primera porción o los primeros, los cornetes más grandes, pues son cornetes nasales inferiores. Por supuesto, están recubiertos de mucosa y tejido mucociliar similar al que tienen los cornetes superior y medio. Pero el alma de ellos, pues es un hueso. Luego tenemos la mandíbula. Y la mandíbula, pues vamos a ver que está constituida por un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de la mandíbula, que todo esto, el cuerpo de la mandíbula, la rama de la mandíbula, que es esta zona de acá, el ángulo de la mandíbula, que es donde cambia de orientación, el ángulo de la mandíbula, las porciones alveolares, que es similar a lo que hablábamos allá en el maxilar, pero estos se llaman apófisis y aquí se llaman porciones alveolares. El tubérculo de la mandíbula, que son los que están laterales, son las partes laterales. En medio, pues que tenemos la protuberancia mentoniana. En esta zona, pues algunas personas es un factor dominante que tienen como partida la mandíbula, pero eso es otra cosa. Y los agujeros mentonianos que encontramos en esta zona de acá, que estos tienen que ver con la emergencia del ramas, así como vimos aquí, de ramas del trigémino. Aquí vemos ramas también, ramas alveolares que emergen también, que eso tienen que ver pues, con el nervio trigémino, los agujeros mentonianos. Creo que sí, si nos quedamos aquí, veamos. En una vista lateral, pues vemos ya el hueso. Permítanme un segundo, tengo una duda, creo que me pasó de más algo aquí. Permítanme. No, sí estamos bien. Sí estamos bien, yo estaba viendo mal. Entonces, en una vista lateral, pues, podemos ver al hueso temporal. Está en esta zona de aquí. Podemos ver al hueso temporal y sus diferentes porciones. La porción escamosa, que es esta de acá, la porción escamosa, vemos las apófisis cigomática, la apófisis cigomática del temporal, que es para unirse al hueso cigomático, la porción timpánica, que es la zona de acá, y se llama timpánica porque es donde ya encontramos el oído interno, parte del oído medio y parte del oído y el oído interno completamente. La porción mastoides, que es esta zona de acá, y la apófisis estiloides, que encontramos en esta zona. Esta es la porción mastoides y la apófisis mastoides, y esta es la apófisis estiloides, que esta apófisis estiloides sirve de punto de inserción de algunos músculos del estiloideo. Es un músculo que tiene que ver con el hueso yoides. Esto lo vamos a ver después. En cuello lo vamos a ver. Los compañeros de ustedes que les toca la clase de cuello, es el penúltimo tema de Tatiana, sí, creo. Ahí pues van a hablar bastante de esto, de los músculos supra e infrayoideos. Entonces pues ahí tenemos la apófisis del estiloides, y por lógica pues en la misma unión de la
¿cómo se llama? De la apófisis cigomática del temporal con el hueso cigomático, pues tenemos el arco cigomático. Ahora, algo bastante importante de resaltar es esta zona de aquí. Esta zona es la que tiene que ver con la audición. Esa zona de esta porción mastoides del temporal lleva el término mastoides, refiriéndonos al mastodonte, o sea, porque es una zona bastante prominente, es una bastante dura externamente, pero internamente tiene unas celdillas, tiene como cavernitas, por decir así, y esta porción le ayuda al oído a percibir las vibraciones, a percibir las ondas de sonido. Por decir así, hay dos formas de registrar el sonido. Uno es por la vibración en la membrana timpánica y otra es por la captación de esas ondas a través de este hueso. Por eso hay dos tipos de sordera, pero eso no viene al caso. Hay una sordera funcional y otra sordera de conducción. Entonces es porque hay un problema en el mastoides, pero no quiero entrar en ese detalle ahorita. Entonces lo importante es que esa zona pues tiene que ver con el oído. Muchas veces infecciones del oído que logran tener acceso hasta el oído interno pueden llegar a afectar este hueso, el hueso mastoide, y se puede hacer un acceso mastoideo. Es un acúmulo de pus dentro del hueso. Como son celdas, como les estoy diciendo, son celdillas, puede llegar a tener un acúmulo de pus, y eso es, bueno, doloroso, insoportable, y el paciente pues es bastante difícil poderlo tratar, porque los antibióticos difícilmente tienen acceso al interior de un hueso. Por eso las osteomielitis, que es una infección de un hueso, casi siempre terminan mal. A veces se necesita pues hacer drenajes inmediatos, porque los antibióticos no tienen acceso al interior del hueso. Entonces eso pasa aquí, hay que hacer un drenaje, y es por una simple infección de vías urinarias, perdón. Es por una simple infección del oído. Puede ser una faringoamigdalitis, una infección de la faringe y de las amígdalas, ¿verdad? Por ejemplo, por estafilococo aureus o por estreptococo beta hemolítico, o por una Klebsiella, no sé. Pudiera ser una infección de ese tipo en la garganta, una faringoamigdalitis purulenta, por supuesto, y a través de la trompa de Eustaquio, que es una comunicación que hay para descomprimir el oído, puede tener acceso hasta el oído interno, hasta el oído medio, y luego pasar el oído interno, y ya el paciente puede llegar a perder hasta la audición. Entonces es mencionarlo para que ustedes pues alguna vez han oído el término. O sea, por ahí puede tener acceso, porque el oído medio tiene una válvula de escape que es esa, la trompa de Eustaquio, o el conducto ¿cómo se llama? Conducto, me he olvidado ahorita, faringotimpánico. Ese conducto pues sirve para descomprimir el oído. Lo que nos pasa, cuando vamos subiendo, por ejemplo, para Perquín, o vamos subiendo para el Pital, no sé, y han sentido que se tapan los oídos, es porque esa es una función de mantener a la misma presión barométrica, o sea, la presión externa del ambiente, la misma tiene que ver adentro del oído. ¿Por qué? Para que se mantenga el equilibrio. Entonces, cuando el oído se tapa, es para mantener todavía la presión a la que va, y en un momento dado pues ya se nivela. A veces en cuanto se tapa el oído, a algunas personas que se les tapó el oído y inmediatamente mastican chicle, abran la boca o bostezan, porque esa es la forma en la que se destapa la trompa de Eustaquio naturalmente, y puede llegar a provocar náuseas, mareos o hasta vómitos, porque hubo un equilibrio y desequilibrio brusco de la presión intraótica sería. Entonces, esa comunicación está específicamente en la faringe, a ambos lados de la faringe. Ahí desemboca el conducto auditivo, perdón, el conducto faringotimpánico, o conocido más como la trompa de Eustaquio. Así es que por ahí mismo pueden subir infecciones.
y pueden tener acceso al oído medio. Pueden llegar a dar una osteomielitis de los huesos del oído y eso automáticamente es muerte de ese oído. Ya no hay quien vibre, pues si no vibra, pues no oímos. Así de sencillo. Aunque hoy en día pues se están haciendo ya implantes de cóclea y hay algunos que tienen implantes de cóclea artificial y digamos ya no es necesaria una membrana timpánica que vibre para convertir en ¿cómo se llama? Para convertir la onda de sonido en vibraciones de sonido. El implante de cóclea, o sea, algo así como un marcapaso, pues tiene la capacidad de generar de una sola vez la electricidad para mandar la información hacia el cerebro y poder registrar el archivo de sonido, no el archivo, la información de sonido que está llegando, pues, o sea, la información de sonido, porque así se interpreta como un sonido, pero realmente no es un sonido, sino que son ondas que llegan pues y tienen contacto con nosotros. Ahora, la vía ya no va a ser por la vía tradicional de la membrana timpánica, sino que es a través del mastoide. El mastoide es el que ayuda a registrar esa vibración. Cuando se hace el estudio, el examen, la evaluación otálgica, se los mostré, creo, en ¿cuál fue? En la de semiología, no, en la de anatomía de superficie, un diapasón. Ese diapasón se pone a vibrar y se pone la base del diapasón, se pone en el mastoide. El paciente tiene que registrar un sonido que no es audible, pero la vibración hace que esa vibración se registre en el cerebro como un sonido y realmente solamente es una vibración. Pero eso es nada más eso. Es como se llama información general. Bueno, ¿qué más decíamos ahí? El arco cigomático, ¿verdad? Que es por la unión pues de la apófisis cigomática del hueso temporal y con los huesos propios del, ¿cómo se llama? Del hueso, los huesos propios del cráneo y la articulación de la apófisis pues malar, que es propio de los huesos de la cara. Entonces, todo esto, ¿vea? Esta zona de aquí es lo que conocemos como el arco cigomático. ¿Qué es el arco cigomático en nosotros? Los pómulos. Eso es el arco cigomático. Y en ese arco cigomático, pues también tiene influencia la articulación malar o la articulación de la mandíbula. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Luego, pues vemos el esfenoides, vean en esta porción de aquí. El esfenoides, si se recuerdan, cuando los vimos, son huesos pues irregulares. El esfenoides en esta zona de acá. Los lagrimales los alcanzamos un poquito a ver aquí. Los huesos lagrimales. Ya el interno que vemos más atrás, ya ese es el etmoides. ¿Qué más? La apófisis condilar y la apófisis coronoide después de la mandíbula. Vea la apófisis condilar y la apófisis coronoide de la mandíbula. Aquí se da la articulación temporomandibular o también se le conoce como articulación malar. ¿Qué más? Bueno, las suturas. Aquí ya vemos unas suturas. Vemos la sutura coronal, esta de acá. Igual que la dirección de los cortes, ¿se acuerdan? La coronal, la esfenoparietal, o sea, del esfenoides, con el hueso parietal, o sea, esta de acá, la articulación esfenoparietal y esta zona donde confluyen la coronal, la esfenoparietal, esa o la confluencia de los huesos temporal, parietal, frontal y esfenoides es lo que se conoce como terion. Así, terion. Terion, ese es el terion. A ver, sigamos. Hay un término muy importante que hay que conocer, que son los huesos suturales. Los huesos suturales, así como los vemos aquí, son huesecitos pequeños, independientes porque no son ni hueso parietal en este caso, ni hueso occipital. Son osificaciones de la membrana que había en el inicio de la vida. Y eso se conoce como un hueso sutural. Viene a ser como un hueso, como una figura de rompecabezas.
que permite la unión o el anclaje o el anclaje entre ambos huesos, porque posiblemente los bordes de uno no encajan con los bordes de otro. Entonces ellos, la membranita que existía ahí, el tejido articular que existía ahí, el cartílago que había ahí, se convierte en hueso, y a eso se le conoce como huesos suturales. Luego pues tenemos el hueso occipital, otro hueso fuerte, grueso, duro, pétreo, ¿verdad? El hueso occipital, y pues le conocemos pues sus partes, ¿verdad? La escama, ¿verdad? Esta parte de acá, la parte de la escama, la protuberancia externa que tiene en esta zona de acá, la protuberancia externa. Estas líneas que vemos acá se llaman líneas nucales, que estas sirven para la inserción de músculos. Ya después vamos a ver en cuello, hay unos músculos también en columna, son los músculos erectores y fijadores del cuello. Ahí vamos a ver algunos músculos como el esplenio, los escalenos, otros varios músculos que están en esta zona de acá, pero principalmente los esplenios me recuerdo ahorita. Las líneas nucales pues superiores e inferiores, y la cresta occipital externa, que es esta zona de acá. Un punto de máxima dureza, de máxima, ¿cómo se dice? De máxima, que soporta impactos y que es la parte más externa del hueso occipital, es lo que se conoce como inion. Así como, no minion de los animalitos esos pichinguitos amarillos que hablan como bobos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, me acordé de alguien. No porque hable bobo, no que por los chiquitos. Y también pues hay que considerar otras estructuras, otras zonas importantes, como la sutura sagital. ¿Se acuerdan del corte sagital? Pues aquí tenemos la sutura sagital y la sutura lambdoidea, esta de acá. La sutura lambdoidea se da entre los huesos occipital y parietal, y la sutura sagital se da entre los huesos parietales, y la zona que donde confluyen tanto los huesos parietales con el hueso occipital, o sea, esta parte de acá, se llama lambda. Así se llama esta parte, lambda. Vamos a ver. Bueno, me voy a quedar hasta aquí. Sí, me voy a quedar hasta aquí porque estoy sintiendo bastante malestar en la garganta. Me siento bastante. Me siento bastante ronco. Vamos a ver de tomar algún té, alguna limonada o algo, y voy a ver si continúo más tarde con esta clase. Es poco lo que falta. Fíjense que de esta clase llevo 11 diapositivas, y son 23. Faltan 11 prácticamente, así que ya es poco lo que falta. Prometo hablar menos prometo hablar menos paja, no, menos cosas. Estudien, espero salgan bien el corto que tienen, bueno, en la evaluación que tienen el día de mañana, el día miércoles a las 5 de la tarde, 5:15, nos vamos a conectar, ¿verdad? Ustedes para hacer su corto, yo para estar pendiente del corto de los dos temas de radiología del sistema esquelético y anatomía de superficie. Y espero que también salgan bien. Vamos para un segundo cómputo. Yo creo que ya más o menos ya le hallaron un poco a la forma de trabajar que yo tengo, a la forma de preguntar, a la forma de, si algunos no han cachado todavía, yo prácticamente mis preguntas son solo de las clases. Sí, me gusta que lean el libro, pero aquí está la guía para cualquier pregunta, para cualquier interrogante, para lo que sea. Pero ojo, cuidado con creer que solo leyendo las muy diapositivas van a sacar las notas, porque eso es imposible. La guía
ustedes se fijan cuánto hablo y lo que está escrito aquí son un par de palabritas. Entonces yo, esto solo es una guía para mí. Ya les he dicho, yo no tengo guión de clases para poder ir leyendo o algo así. No, yo me descoso hablando de lo que veo en la diapositiva, lo que he leído, ¿verdad? Así es que, bueno, quedamos así, jóvenes. Espero pues estén estudiando, ¿verdad? Y hayan disfrutado en lo que cabe su fin de semana. Ya casi, pronto nos vamos a ver, vamos a estar en presencia. Tengo la inquietud de poder llegar a los laboratorios prácticos que tienen con el doctor Baldomero. Lo malo es que yo tengo bastante dificultad con el tiempo, pero espero hacer un espacio para poder estar pues con ustedes en cualquier momento para que nos conozcamos siquiera. Bueno, quedamos así. Descansen, pasen buenas noches. No, todavía falta, son las 6:30. Falta bastante. Hablamos pronto. Adiós.